Y presento. Bueno, para mí es un placer presentar a mi colega Federico Dalmao de la Universidad de la República del Núcleo Regional del Litoral, que queda en Salto, al norte del Uruguay. Con Federico tenemos un lapso largo de colaboración que empezó con una visita que él hizo a Venezuela en 2013 y que ha continuado sin descanso desde esa época hasta que yo me vine y que continuó al venirme yo para, para Uruguay. Federico empezó su trabajo de doctorado, es doctor de la Universidad de la República, empezó su trabajo de doctorado, fue el último estudiante de doctorado de Mario Shevor y lamentablemente para todos, Mario falleció en ese trayecto y terminó entonces la tesis de doctorado con Ernesto Mordecki, pero trabajando en temas que Mario había Mario había frecuentado. Entonces Federico es un especialista en procesos gaussianos, en la teoría del caos y sobre todo en aplicaciones de esas dos, de esas dos ramas, que son ramas bien amplias y profundas, a geometría algebraica aleatoria, le hace ceros, conjuntos de ceros, tanto de ceros o conjuntos nodales de polinomios aleatorios con coeficientes gaussianos y no gaussianos. Y además ha trabajado, pasó un periodo en un centro muy importante, esta temática, que es el Departamento de Matemática de la Universidad de Luxemburgo, donde fue postdoctorante de Iván Nurdán, y luego se integró como en el plantel de la Universidad de la República, allá en el núcleo litoral, en el núcleo norte del litoral norte, pero su figuración en toda la matemática uruguaya es importante. Uno lo ve por aquí en Montevideo, trabaja con los profesores de educación secundaria, dirige trabajos de grado y de posgrado, y además es un animador de seminarios, y bueno, y hoy nos va a contar un, un, un trabajo que está ya terminado y que, bueno, que espero que a todos les guste porque es un trabajo con bastante posibilidad de aplicación. Bueno, Federico, empieza, es todo tuyo la Bueno, presentación. muy bien. Muchas gracias, Chichi, por la presentación. Yo hace, como decía Chichi, desde el doctorado que trabajo en estos temas de estudio de ceros de funciones aleatorias. Ahora le voy a contar un trabajo en particular, un poquito fuera quizá de la línea principal, que son polinomios aleatorios o ondas aleatorias. En este caso es una aplicación a un proceso, ahora voy a contar con más detalle, pero que está definido en R y cuya imagen está definida en el plano. Y entonces lo que uno quiere contar aquí es, bueno, cuántas vueltas da, qué tanto se enrolla ese proceso. ¿Tá? Bien, el trabajo es un trabajo en conjunto con Jean-Marc Assaïs de Toulouse y con Chichi, con quienes trabajo desde hace casi 10 años, sin parar. Y empezó, o las primeras reuniones fueron en las termas del Arapey en Salto, ahí entre piscinas, empezamos a charlar de estos temas, y bueno, ahora estoy en la playa, así que no ando muy lejos. Entonces un poco la idea de la charla es que voy a comentar un poquito del problema en general, voy a hablar un segundo de un artículo en particular que fue el que nos motivó a trabajar en este problema. Voy a contar los resultados que tenemos en el artículo presente, algunos ejemplos, y depende del tiempo, algo sobre las pruebas. Siempre en las charlas trato de no ser muy técnico, para que se aburran un poquito menos. Pero algo de las herramientas voy a comentar ahí al final. Bien, entonces,
el número de giros, que es el tema que nos interesa hoy, el winding number en inglés, ¿tá? Se define para una curva y lo que intenta contar es cuántas vueltas da esa curva en torno a un punto, que aquí va a ser siempre el origen para, para fijar las ideas, ¿tá? Y en sentido antihorario, no importa. Entonces es un objeto muy, muy clásico de la matemática. Por ejemplo, en análisis complejo está vinculado con la fórmula integral de Cauchy. Allí aparece la integral. A partir de una integral de esta especie, uno puede contar cuántas vueltas da una curva, en ese caso que está escrito allí cerrada, en torno a un punto, ¿tá? Lo fijamos en el origen. Y bueno, eso en realidad tiene aplicaciones en diversas áreas de la matemática, como ustedes bien saben, y también de la física. Está un poco el origen de los artículos previos al nuestro, viene de aplicaciones físicas, ya sea a, a física de polímeros o a líneas de flujo de superconductores, etc. Por supuesto que nosotros lo tomamos como objetos matemáticos y si bien está la motivación de la aplicación, estamos relativamente lejos, ¿tá? Pero bueno, es interesante saber que las mismas cosas se estudian desde otro punto de vista, y voy a hablar un poquito de un artículo, voy a nombrar por lo menos un artículo físico en un rato. ¿Tá? Así que el número de giros es eso, ¿no? Es cómo contar cuántas vueltas da una curva en torno a un punto. Voy a hablar de dos formas de contar eso, ¿tá? Una para los artículos previos, con los cuales voy a comparar, y otra la nuestra, que es un poco el centro del artículo, de cómo contar sin usar análisis complejos, basando en herramientas de conteo de ceros de funciones aleatorias. Un poco la idea central es esa, ¿tá? Cómo adaptar el problema a nuestras herramientas y entonces poder atacarlo y decir algo. Así que, como dije, nos interesa contar el número de giros de las trayectorias de un proceso que va a ser gaussiano, estacionario, en un intervalo dado, que le ponemos 0t por decir algo. Las trayectorias en realidad, claro, no sé exactamente el público, si todos están en el área de la probabilidad o no, entonces la transparencia se intenta hacer un poquito amplia, ¿tá? Cuando uno habla de un proceso estocástico y mira las trayectorias, eso quiere decir que el proceso, que tiene un cierto azar en el fondo, genera una familia de funciones aleatorias. Uno podría decir, te tiro el dado y obtengo una función aleatoria, por ejemplo, definida de R en R2. ¿Tá? Pero cada vez que uno tira el dado tiene una función distinta. La realización es eso, ¿tá? ¿Qué salió en el dado? Bueno, ahí consiguió una función aleatoria. ¿Tá? De esta forma, entonces, nosotros pensamos el número de giros como una variable aleatoria. Depende cuál es el resultado del experimento, cuál es la realización del proceso, cuál es la función que uno observa. Y entonces el número de giros, depende del azar, se convierte en una variable aleatoria que llamamos n sub w, el número number, winding number sería, hasta el tiempo t. Entonces, queremos estudiar esa variable aleatoria, el número de giros, y cuando uno dice eso, lo que quisiera en principio es saber cuál es la distribución de probabilidad de esa variable. Con eso podría conseguir calcular la probabilidad de cualquier evento vinculado al número de giros, de que fuera 0, de que fuera positivo, de que fuera más de 10. Pero en general pasa que eso es muy difícil o es imposible, y entonces lo que uno hace es intentar conseguir algunas características parciales, como la media, la varianza o la distribución asintótica del número de giros. Esencialmente, eso es un poco el camino de siempre. Uno quisiera saber todo, pero consigue algunas características parciales. Típicamente eso, la media, la varianza, los momentos de orden superior podrían ser, y en todo caso la distribución límite. Bueno, aquí se complica un poco el tema del ruido. ¿Tá? Entonces allí defino con algo más de precisión, no demasiada, que es un proceso estocástico. ¿Tá? Uno lo puede pensar
como una función de dos variables. La primera representa el azar, son los puntos de omega, que es parte de un espacio de probabilidad, y la segunda variable es una variable real, que la pensamos como el tiempo. En esa segunda variable la vamos a llamar t o s, y vamos a pensar que es el tiempo. Y esa función es medible en el producto, ¿no? del azar por el tiempo. Allí ves la sigma álgebra de Borel, y listo. Y entonces uno puede fijar la primera variable, entonces va a tener una función que es función de t fijo y libre en omega, y ahí uno va a tener que eso es una variable aleatoria. La posición en tiempo t, pensemos, es una variable aleatoria. Y en el otro sentido, si uno fija la realización, si uno fija el azar, lo que obtiene es una función del tiempo que se llama trayectoria. Y típicamente uno le pide a esa trayectoria que sea continua o sea infinito, depende del caso. ¿Tá? Bien. Que sea gaussiano quiere decir que esas variables x de t son normales. Entonces, nosotros podemos, estoy un poco preocupado por el ruido, capaz que entro. No sé si escuchan bien o si se complica mucho con el ruido ambiente. Aquí está dando Hasta para ahora, escuchar bien. Bastante bien, bueno. se escucha bien, se escucha bien. Bien. Entonces lo que decía es que en nuestro caso, ese proceso es un proceso con varias hipótesis. En particular es gaussiano. Eso quiere decir que cada vez que fijamos el tiempo y miramos x de t, ¿sí? La posición del tiempo t, eso tiene una distribución normal. Y lo mismo si uno fija una cantidad de tiempos. Por ejemplo, si uno quiere mirar qué pasa cuando uno quiere mirar, por ejemplo, a ver qué pasa ahora con esto, que no me cambia el lápiz. Ahí va. ¿Qué pasa cuando uno quiere mirar, por ejemplo, x de t1, x de t2? O sea, la posición del proceso en dos instantes del tiempo. Bueno, que el proceso sea gaussiano quiere decir que ese vector tiene una distribución normal. Y que sea normal facilita mucho las cuentas y nos da una gama de herramientas mucho mayor. Chichi comentó hoy que también hay estudios en casos de otras distribuciones de base. Pero típicamente uno empieza por el caso normal y luego tiene que ver cómo extiende a otras distribuciones. En este trabajo no consideramos más que distribución normal, más que procesos gaussianos. Y los procesos gaussianos quedan descritos por la media, que aquí suponemos siempre nula, la esperanza siempre nula, y por las funciones de covarianza. En este caso, como el proceso tiene valores en R2, llamamos x1 y x2 a las coordenadas. X1 y x2 son sus coordenadas. Y precisamos las covarianzas de x1 consigo mismo, de x2 consigo mismo, que llamamos R1 y R2, están definidas allí abajo. Y también precisamos la covarianza cruzada. Esa es la de R1, la de R2 y la cruzada. Y la idea es que vamos a habilitar funciones de covarianza bastante generales, lo más generales posibles. En particular en la covarianza cruzada entre x1 y x2. La covarianza define de alguna manera o mide de alguna manera la dependencia entre las coordenadas o entre diferentes instantes del tiempo. Para simplificar, vamos a suponer que las covarianzas en tiempo cero valen 1 y que la covarianza cruzada en tiempo cero vale 0. Eso se puede hacer, simplifica, no cambia nada. Ahí definimos también una versión compleja del proceso. En vez de pensar que estamos con imágenes en R2, en este caso pensamos que la imagen va al plano complejo, que es lo mismo en el fondo, depende un poco de qué herramientas uno va a usar después. Entonces, en el caso complejo, uno puede definir el proceso así, x con negrita, con x1 de t como parte real, y x2 de t como parte imaginaria. Y si uno trabaja con procesos complejos, las funciones que definen la distribución, o sea, que definen todas las propiedades probabilísticas, son la covarianza, que es una especie de producto interno de x en 0 con x en t, aparece la barra de conjugado allí, ¿sí?
esto aquí es X conjugado, y también la función de pseudo covarianza, que es X de 0 y X de t, ¿tá? Tomar esperanza de ese producto, ¿tá? Ahí sin conjugar. ¿Tá? Y ahí a la derecha aparece cómo se determinan esas versiones complejas de la covarianza y de la pseudo covarianza en términos de las covarianzas de las coordenadas. Es un poco que uno tiene dos alternativas: trabajar en el caso real con una descripción real, o trabajar en una versión compleja con una descripción compleja. ¿Tá? Nosotros elegimos describirlo en la forma real, ¿tá? O sea, en la forma en base a las coordenadas con las covarianzas reales, y no usar esta función R mayúscula, que es compleja. ¿Tá? Hay algunos casos particulares que quiero destacar, ¿tá? Pues si bien vamos a tratar de trabajar con una covarianza lo más genérica posible, ¿tá? En la literatura, sobre todo en la literatura física, aparecen algunos casos concretos. Por ejemplo, el modelo simétrico circular, que asume que la función c, que estaba arriba, aquí arriba, se anula idénticamente, y entonces, en ese caso, uno gana que, si bien es complejo, hay una única función, la función R mayúscula, que describe todas las propiedades probabilísticas. ¿Tá? Entonces es complejo, pero no está tan lejos del caso real. Es relativamente más sencillo. También hay un modelo reversible, en que uno puede intercambiar las coordenadas y no cambia nada probabilísticamente. Eso quiere decir que x1 y x2 tienen la misma distribución que x2, x1. Hay un modelo independiente, en que uno asume que las dos coordenadas son independientes, y un modelo ID, independiente e idénticamente distribuidos, que asume que x1 y x2 tienen la misma distribución y son independientes. Esos son en general los más frecuentes. Claro, cada hipótesis de esas simplifica mucho las cuentas. ¿Tá? Otra hipótesis súper importante que yo pasé un poco por alto es que los procesos son estacionarios. Eso quiere decir que si uno empieza en tiempo cero o empieza 10 horas después, las propiedades son las mismas, las propiedades probabilísticas son las mismas. Eso simplifica mucho las cuentas y es una hipótesis muy frecuente, ¿tá? En particular en la literatura física. Aunque es interesante preguntarse también qué pasa si uno no asume eso. ¿Tá? Bien. Bueno, entonces ese era un poco el modelo, ¿tá? Un proceso que sale de R, que va a parar a R2, en donde evoluciona en el tiempo, y uno tiene para cada realización del azar una función aleatoria, ¿sí? Que va entonces a intentar contar cuántos giros da. Bien, aquí, digamos, probabilísticamente hay dos grandes grupos de trabajos. Unos son un poco más viejos, como estos primeros que cuento, quizá de los años 50, 70, 90, ¿sí? En donde los procesos son procesos de incrementos independientes, como lo dice aquí. Eso quiere decir que si yo sé el valor ahora del proceso y miro cuánto va a cambiar de aquí a dentro de una hora, eso es independiente, son independientes lo que tengo ahora y cuánto va a cambiar hasta dentro de una hora. Eso da toda una gama de herramientas del cálculo estocástico, que probabilísticamente están muy desarrolladas. ¿Tá? Pero estos procesos, digamos, que son muy buenos desde el punto de vista probabilístico, tienen trayectorias irregulares. En general, cuando uno mira las funciones que uno obtiene a lo largo del tiempo, le da que son continuas, pero que no tienen ninguna derivada. Entonces son procesos muy, muy irregulares, ¿no? Si uno mira una trayectoria típica, va a ser una cosa así, lleno de quiebres. En realidad no puedo dibujarlo porque no tiene derivada en ningún punto, pero digamos, sería una cosa muy, muy, muy irregular. ¿Tá? Y el segundo grupo son, bueno, procesos de trayectorias regulares, en donde a veces se le piden que las funciones trayectorias sean C infinito, o C1, C2, C3, depende un poco de la técnica que hay detrás. En el primer grupo, de trayectorias irregulares, el ejemplo típico es el movimiento browniano. El movimiento browniano, digamos, es el arquetipo de estos procesos, pero también hay otros resultados para el proceso de Ornstein y Uhlenbeck y para algunos procesos fractales, hay alguno más,
Y hay algo súper interesante, cuando uno mira el incremento del argumento, ¿sí? Uno mira, si está en polares la curva, uno mira tita de t, ¿no? Uno define la posición por r de t a la i tita de t, esto sería el x de t, el proceso. Si uno lo define en polares, entonces mira el incremento del argumento, o sea, tita de t menos tita de 0. Y si uno lo divide por el logaritmo de t, hay un teorema famoso de Spitzer de los años 50 que dice que eso converge en distribución, o sea, la ley de probabilidad converge a la distribución de Cauchy. La distribución de Cauchy es la que tiene por densidad esta función que escribo aquí. La función de distribución de Cauchy es la arcotangente, normalizada para que integre para que llegue a 1. ¿Sí? Entonces, la distribución de probabilidad límite del argumento, del incremento del argumento en ese modelo, ¿no? de una curva browniana, tiene como límite la distribución de Cauchy, cuya densidad es esta que está escrita allí, y que tiene forma de campana. Pero tiene colas muy pesadas, eso quiere decir que hay valores extremos, y en particular no tiene esperanza, ni varianza tampoco. ¿Sí? Hay una pregunta de Tertuliano. Sí, Federico, ¿el límite es con tiempo teniendo a 0 o a infinito? Porque a infinito. Al infinito, porque cerca de 0 el logaritmo también explota, sí, ¿no? Sí. ¿Hay límite o no hay límite cerca de 0? Sí, hay algunos artículos que estudian cerca de 0, sí, y dan algunas velocidades y también son logarítmicas. Pero si no lo dije, quizá en este caso me interesa el comportamiento asintótico en infinito, a largo plazo. Dale, gracias. Y en este caso del browniano, entonces, aparece una distribución límite de colas muy pesadas, que no tienen ningún momento, ni siquiera esperanza. Después hay artículos que entraron en mayor detalle, allí hay nombrado uno de Mesulami y Shor, ¿sí? Que explican un poquito por qué pasa eso. Y dice que si uno pone un entorno del origen y de alguna forma restringe la curva a quedarse fuera de ese entorno, entonces la distribución límite cambia y ya aparece una con colas mucho más livianas, que tiene todos los momentos. Entonces lo que uno se imagina es que cuando uno está cerca del origen de R2 y la curva llega por ahí cerca, bueno, van a haber muchos giros porque la curva es muy irregular. Pero si uno está lejos del origen y pone un disquito ahí y de alguna manera evita que entre, entonces eso hace que haya muchos menos giros y eso se vea en la distribución límite. Helena y no, filhinha, Helena. Escucho, me complica un poco ver el chat, pero prefiero que me pregunten oralmente. Está bien, entonces esos son resultados anteriores, donde en algún caso también participó Estela Brasesco, tiene un artículo ahí de los años 90, un poco con el número de giros del browniano, ¿sí? Pero son una teoría distinta, digamos. Entonces cuando uno quiere pasar a procesos más regulares, aparecen problemas, dificultades bien distintas. ¿Ya? En particular, uno de los trabajos que nos motivó a nosotros es este que les nombro aquí, de Buckley y Feldheim, del año 2018. El de ellos se inspiraba en un artículo de físico de Le Dusal, que hace muchas cuentas, pero tiene un estilo físico bien distinto al matemático, ¿tá? Con algunas conjeturas y algunos resultados, digamos, bien interesantes. Y entonces, en este artículo que muestro allí, ahora voy a contar un poco qué hacen, toman una definición concreta del incremento del argumento, que ahora muestro, y usando técnicas de análisis complejo, lo estudian y estudian la asintótica cuando t tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, ellos definen delta de t, el incremento del argumento, lo escriben con esa fórmula integral, ¿sí? Que esencialmente un poco la idea está abajo, en la fórmula de abajo, aquí, cambio de lápiz, aquí, que la idea es que si uno quiere el incremento o el diferencial del argumento de x, escribiendo de nuevo como en coordenadas polares, entonces uno puede pensar
que ese incremento del argumento es como la parte imaginaria del logaritmo del proceso, y entonces uno puede representarlo a partir del cociente x' sobre x. ¿Tá? Hay algunas condiciones técnicas, ¿no? Como que la trayectoria no se anule casi seguramente, y entonces uno puede definir una rama de logaritmo sin problema. No voy a entrar en esos detalles, que además son de otro trabajo, pero la idea es que aquella integral de allá arriba, que esta integral de aquí, entonces tiene un poco esa motivación, ¿tá? De por qué eso representa el incremento del argumento de la curva. Entonces, eso es una cantidad real, ¿tá? Digamos, continua es lo que quiero enfatizar. Es una cantidad continua. Nosotros vamos a estudiar una cantidad discreta, ¿tá? Que en un ratito voy a llegar a contarles. Todo el tiempo voy a comparar un poco con este trabajo, en particular con este funcional delta de t, que de alguna manera representa, o de cierta manera, representa el número de giros de la curva definida por el proceso en torno al origen. ¿Tá? Ellos en este artículo calculan la media, la esperanza del número del incremento del argumento, también la varianza, y también buscan la distribución límite. Tienen varios ejemplos súper interesantes de casos concretos. ¿Tá? Y esencialmente lo que hacen es tomar esta representación y a partir de ahí directamente calcular la esperanza. Después por Fubini habrá que calcular la esperanza de estas variables de aquí adentro e integrar. ¿Tá? Muy grandes rasgos, muy simplificado. La idea sería esa, ¿no? Si uno quiere la esperanza, entonces lo que hace es toma la esperanza aquí y de alguna manera usa Fubini allí algo para poner la esperanza adentro y entonces calcular. Muy rápidamente, por supuesto que tiene bastante más detalle que eso. Bien, sigo. Entonces el teorema de Buckley y Feldheim, que es del año 2018 en Probability Theory and Related Fields, asume un poquito más que las trayectorias sean C1. Hay unas condiciones bastante técnicas que no quise escribir aquí, pero pensemos que es un poco más que C1. Asumen que la función C es igual a 0. C era, si ustedes recuerdan, la esperanza de x de 0 con x de t, era la función de pseudo covarianza. Eso era la función c de t. En su caso se anula. Entonces calculan la esperanza, que es proporcional a t, al largo del intervalo en observación, y depende, la constante de proporcionalidad es la parte imaginaria, esa es la I cursiva, de la derivada de R en 0. Ahí debería ser R mayúscula, perdón. ¿Tá? Esta debería ser R mayúscula, la función de covarianza compleja. ¿Tá? También prueba que la varianza es más que lineal, o sea que existe siempre una constante positiva tal que la varianza es mayor o igual que k por el largo del intervalo. Prueban también que es menor o igual que otra constante por t al cuadrado, que no lo escribí allí, pero también lo prueban. Así que la varianza del incremento del argumento tiene orden al menos lineal y a lo sumo cuadrático. Eso lo prueban en una generalidad bastante amplia. Y después, con un poquito más de hipótesis, suponiendo que la función de covarianza R mayúscula debería ser, R, R' están en L2 de R, son de cuadrado integrable, prueban entonces que la varianza crece linealmente, o sea lo que está allí, que existe el límite de la varianza de delta de t sobre t, cuando t tiende a infinito, y si además piden que la derivada segunda de R esté en L2, consiguen un teorema central. La distribución de delta de t estandarizada converge en ley a una distribución normal 0,1. Eso quiere decir que las probabilidades relativas a delta de t se puede calcular a partir de la distribución normal en forma aproximada. ¿Tá? Así que es un teorema bastante amplio, donde da una caracterización bastante completa, y también dan algún ejemplo de una covarianza en particular, de un proceso en particular, para el cual la varianza del incremento del argumento no es como t, sino como t cuadrado. ¿Tá? O sea que, asumiendo que la función de covarianza del proceso está en L2,
R', R segunda, depende un poquito ahí. Ellos consiguen límites, digamos, con una varianza lineal, pero tienen ejemplos de otro comportamiento, de otra velocidad de convergencia de la varianza, de divergencia sería, de la varianza. ¿Está? Bien. Por allí en el artículo tienen esta frase, que es un poco la que nos dio pie a estudiar el tema, ¿tá? Que hablan de que usando las herramientas de las expansiones de Wienerito, ¿sí? Las herramientas del caos, también se llaman así, bueno, uno podría profundizar un poco en esos resultados. En realidad, al final voy a comentar exactamente el contexto en que ponen esta frase, ¿tá? Pero por ahora voy a comentar eso nada más, de que ellos dicen que las herramientas del caos o de las expansiones de Wienerito pueden ser útiles para estudiar este tipo de problemas. Porque la idea es que, ellos mismos lo dicen, que el número de giros en cierta forma es análogo al número de cruces o de ceros de un proceso o de una función. ¿Tá? Y citan, por ejemplo, el principio del argumento que vincula esas dos cosas. Ahora ahí quedó medio arriba. Ahora empiezo con el artículo nuestro. Entonces la idea, un poco motivado por esa frase de Buckley y Feldheim, es que uno puede contar el número de giros a partir de número de cruces o número de ceros. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, en el plano complejo, marcar un semieje, marcamos un semieje, y luego cada vez que la trayectoria cruce así, en ese sentido, de abajo hacia arriba, ponemos un +1, y cada vez que la trayectoria del proceso cruce en el otro sentido, ponemos un -1. Y esa es la idea de este funcional n sub w que aparece allí. En este caso es algo discreto, ¿no? Va a dar valores enteros. Delta de t, el incremento del argumento, es una cantidad continua, ¿sí? Pero bueno, la idea es que en el fondo, si bien hay detalles que los diferencian, en el fondo son dos cosas que nos dan información acerca de lo mismo, de cuántas veces se enrolla la trayectoria o la función en torno al origen. Entonces, contar cruces es algo que venimos haciendo de hace tiempo, entonces como que nos da, digamos, nos sitúa en nuestra zona de confort. Entonces la idea es eso, cambiar el enfoque del problema a este otro. Entonces n sub w se va a contar así, ¿no? Es el cardinal de tiempos s hasta tiempo t, en donde la primera coordenada es positiva, entonces por eso el dibujito este, aquí estaría el otro eje, ¿tá? La primera coordenada es x1, es positiva, la segunda se anula, ¿tá? Entonces estamos situados sobre el semieje real positivo, y bueno, si la derivada de x2 es positiva, quiere decir que cruza hacia arriba, como en la primera línea que dibujé, y ahí vamos a contar +1, ¿tá? Vamos a contar un giro, y si, bueno, si cruzara en el sentido contrario, en el sentido horario, entonces contaríamos como -1. Y eso va a hacer que se compensa, ¿no? A medida que dejemos evolucionar en el tiempo la trayectoria, se irán a compensar cuántas veces cruza hacia arriba y hacia abajo. Hay algún efecto de borde, ¿no? Puede pasar que cruce una vez sin dar la vuelta entera, pero como estamos estudiando qué pasa a largo plazo y vamos a normalizar, ¿tá? por la raíz de t, entonces esos efectos de borde se van a terminar perdiendo, en el límite se van a terminar perdiendo. Lo mismo pasa cuando uno quiere comparar las dos cantidades, la versión continua, delta de t sobre 2pi, y la versión discreta, n sub w de t. No son iguales, pero cuando uno deja que esto evolucione y mira en el largo plazo, la diferencia es menor que 1. Y entonces al normalizar por raíz de t, se pierde. Y uno puede entonces cambiar la una por la otra sin gran riesgo. ¿Tá? La gran idea de todo esto es que en las herramientas que aplicamos nosotros, de la fórmula de Rice y de la teoría del caos, este tipo de funcional que estoy introduciendo ahora son ideales, ¿tá? Están totalmente hechos a medida para aplicar esas herramientas. ¿Tá? Bueno, ahí hice un poquito de nuevo eso.
¿tá? Y la idea es que, bueno, comparando un poco los resultados, logramos extender a modelos un poquito más amplios, o un poco más amplios. En particular le pedimos menos simetría. En la versión compleja, si uno pide que CDT valga 0, de alguna forma vincula a las coordenadas x1 y x2. Acá x1 y x2 son libres, se pueden elegir totalmente diferentes. ¿Sí? Y también habilitamos mayor dependencia, o una dependencia con reglas más generales que la versión compleja de Bagley y Feldheim. Entonces ahí tenemos 2 puntos, digamos, en donde podemos avanzar un poco cambiando de los complejos a los reales. Uno es en la simetría, o podemos perder simetría, podemos ganar en formas más generales de la dependencia, y también podemos pensar que una de las 2 coordenadas es no diferenciable. Vuelvo arriba, aquí arriba en la definición de NW hablamos de la derivada solo de x2, pero no de la de x1. Entonces x1 no tiene por qué ser derivable, cosa que en el caso complejo se le pedía para que las técnicas funcionaran. Así que un poco sería la ganancia en cuanto a generalidad. No lo digo, no, mayor asimetría, mayor dependencia y menos diferenciabilidad. Después voy a presentar algunos ejemplos, donde voy a volver un poquito a esas ideas. Voy a dar 2 teoremas. Este primero es un caso particular, pero más legible, más fácil de interpretar. Aquí supongo que x1 y x2 son independientes. Y le pedimos a la primer covarianza, a R1, que arriba yo hablaba que pedía que x2 fuera derivable. En este teorema estoy pidiendo bastante más todavía. Estamos pidiendo que R1 sea derivable, salvo en el origen. Salvo en el origen parece un detalle, pero habilita a procesos como el de Ornstein y Uhlenbeck, por ejemplo, que es de trayectorias irregulares, no derivables en ningún punto. Así que pedimos algo, pero digamos es todavía bastante general. Sí está la independencia, que es bastante fuerte, pero bueno. Entonces ahí se da una condición para que la varianza de n sub w dividido t sea finita, para que esta varianza que está aquí abajo sea finita. ¿Sí? Entonces, si esa integral y que aparece allí es convergente, entonces la varianza de n sub w sobre t tiene un límite finito que está allí, un medio más esa integral sobre pi. Y bueno, y chequear la convergencia de esa integral es bastante directo, porque aparece R1', R2', y bueno, y R1 y R2, o sea, las covarianzas de las coordenadas. La independencia nos asegura que la covarianza cruzada es idénticamente nula. Así que pasa a depender todo de la estructura de cada una de las coordenadas, por separado, ¿no? Esta fórmula esencialmente estaba en el artículo de Bagley y Feldheim, y también en el artículo de Ledusal, que es el artículo físico anterior a estos, solo que en ese caso era R1 igual a R2. Entonces aparecía R' al cuadrado y abajo 1 menos R cuadrado, y R es el valor común de R1 y R2. Debo decir, que no lo dije quizá, es que en todos estos casos, siempre cuando uno estudia el número de cruces y funcionales vinculados, es relativamente fácil calcular la esperanza, y eso hay una literatura enorme de cálculo de esperanza de funcionales de ese estilo, pero el salto en dificultad al estudiar la varianza es enorme. Es mucho más complejo estudiar la varianza que estudiar la esperanza. Al final, cuando hable un poquito de las herramientas, les muestro un par de integrales y van a ver por qué es tan diferente. Entonces, esto da una condición bastante fácil de leer y bastante fácil de verificar de cuándo la varianza es lineal, de cuándo ese límite existe. Para dar el teorema más general, precisamos algunas condiciones. La primera condición es la condición de Geman. Esto viene de los años 60, 70, en su versión unidimensional, que da condiciones integrales, aquí, uno empieza la convergencia de esa integral, y esa condición es necesaria y suficiente para la finitud de la varianza
de los cruces de X2, o sea, de los ceros de X2, y aquí también nos alcanza para la finitud de la varianza del número de giros. ¿Tá? Y bueno, después hay unas condiciones de integrabilidad, ahí hay dos, hay una llamada A y la otra, esta debería llamarse A', ¿tá? Siempre me olvido de cambiar de... Esta debería ser A' y la otra A. Son dos condiciones alternativas de integrabilidad de la covarianza. En la A le pedimos que la covarianza R2, que la derivada segunda R2, que la covarianza R1, que la covarianza cruzada y su derivada sean de cuadrado integrable y que tiendan a cero. Son condiciones típicas en este contexto, de pedir que las covarianzas estén en R2. Recuerdo por las dudas que las covarianzas son las que determinan la estructura probabilística, cómo se calculan las probabilidades. Y la condición A' es un poquito más débil que eso. Ahora enuncio el teorema. El teorema sería así. N estrella es la versión normalizada del número de giros, o sea, centrada, se le resta la esperanza, y se normaliza por la raíz de t, o se escala por la raíz de t. Entonces, para que converja hay que hacer eso, ¿no? Digo, si uno no centra, el número de giros, cuando uno mira en un intervalo que crece infinito, también crece infinito. Uno centra para remediar eso y escala, y solo así uno puede conseguir un límite, ¿no? Si no, se va dilatando todo y se pierde. Eso también es algo típico, ¿no? Estandarizar para poder conseguir un límite. Entonces, calculamos la esperanza, tenemos la fórmula explícita allí, ¿sí? La esperanza es esto, es coherente con la fórmula de Buckley y Feldheim, depende solo de la covarianza cruzada, ¿tá? En particular, si las coordenadas son independientes, el número de giros tiene esperanza 0, ¿tá? R'1, 2 es la derivada de la covarianza entre las coordenadas. Mide la dependencia entre las coordenadas. Bueno, el punto 2. Si uno pide la condición de Geman, que es una condición integral para asegurar la finitud de los cruces de X2, y pide A', vuelvo arriba, en esas condiciones, sobre las covarianzas, entonces uno tiene que la varianza es lineal, crece como una constante por t, cuando t tiende a infinito. Y si uno pide la condición A, que es más exigente, pide más integrabilidad de la covarianza, entonces uno tiene un teorema central del límite. O sea que la distribución de probabilidad del número de giros estandarizado converge a una variable normal centrada con cierta varianza. Entonces ese sería el teorema general de cálculo de esperanza, o condiciones para que la varianza sea lineal, y condiciones para que haya una distribución límite normal. Algunos comentarios sobre eso. La esperanza siempre finita, ¿tá? En particular, como dije, si las coordenadas son independientes, la esperanza es 0, el número medio es 0. Si uno pide la condición de Geman, entonces la varianza del número de giros en cualquier intervalo acotado es finita. ¿Tá? Hay una fórmula explícita para la varianza límite, es una integral bastante grande, no la escribí, pero hay una fórmula explícita. ¿Tá? Y bueno, y también se puede probar, lo hicimos con algunas hipótesis extra para simplificar, pero se puede probar que la varianza límite es positiva estricta, porque hasta acá arriba podría ser 0 la varianza límite. Pero digamos, se puede probar bajo ciertas hipótesis adicionales, no demasiado exigentes, que la varianza límite es positiva estricta. Las mismas técnicas deberían permitir probar en generalidad mayor, pero las cuentas son más duras si uno no asume alguna condición extra. ¿Tá? Bien, pasemos a los ejemplos. Ahí tuve un problema de compilación, quedó allá arriba lo escrito. Entonces, escribí 2 o 3 ejemplos, hay alguno más en el artículo. También hay algunos extra en el artículo de Buckley y Feldheim, que son bien interesantes. Un primer ejemplo es
poner la segunda coordenada, x2, como un proceso bien regular. Por ejemplo, un proceso de los llamados de Bargmann-Fock, que son procesos súper famosos, aparecen por todos lados. ¿Tá? Bueno, tomamos así la segunda coordenada. Eso quiere decir que la función de covarianza está definida como una función gaussiana, e a la menos t cuadrado sobre 2. Eso quiere decir que cuando uno mira x2 en dos instantes del tiempo lejanos, la dependencia cae muy rápido. No son nunca independientes, pero la dependencia cae muy, muy rápido. Y el otro proceso, x1, lo podemos elegir como uno de Ornstein-Uhlenbeck, que también es un proceso muy famoso, pero este de trayectorias irregulares. O sea, las trayectorias, las funciones que uno observa a lo largo del tiempo son continuas, pero no tienen ninguna derivada. Son no derivables en todo punto. Entonces son trayectorias muy, muy irregulares. Entonces ponemos en la primera coordenada un proceso bien regular, uno de Bargmann-Fock, y en el segundo uno bien irregular, uno de Ornstein-Uhlenbeck, pero independientes. Entonces en ese caso la esperanza es 0 por esa independencia, y el límite de la varianza de nw sobre t se puede escribir como esa integral, que es fácil de verificar que converge. ¿Tá? Además conseguimos que vale el teorema central del límite para este tipo de curva. Y bueno, y es interesante decir que ya este ejemplo no estaba cubierto por la literatura, porque es está un poco a medio camino, ¿no? Entre los modelos totalmente irregulares, como los que hablé al principio, que se estudiaban con otras técnicas, y estos en donde la regularidad es importante. Entonces este queda un poco ahí, a mitad de camino. Una coordenada regular y la otra no. Ahí pusimos esos ejemplos de Bargmann-Fock y de Ornstein-Uhlenbeck como para dar nombres concretos, bien conocidos, pero en realidad se puede extender. Lo importante es que el segundo, x2, sea un proceso que nos dé la condición, que verifique la condición de Gaiman, que nos da la finitud de la varianza. Y el primero se puede extender a lo que se llama un alfa proceso, que se definen como está ahí abajo, a partir de ciertas propiedades de la covarianza. Y esos alfa procesos son parecidos al browniano en el sentido de que las trayectorias son continuas, pero no derivables en todo punto. Y pueden tener dependencia un poco más fuerte, un poco más suave, dependiendo del parámetro alfa. Entonces ahí ese ejemplo es un poquito más general que lo presentado en la transparencia anterior. Bueno, este otro lo que hacemos es permitir una correlación entre ambas coordenadas, porque la arriba eran independientes, ahora ya no. x2 va a ser un proceso que verifique la condición de Gaiman. Eso implica que es diferenciable y nos asegura la finitud de la varianza. De la varianza de nw para cada t, no del límite, sino para cada t. Y el segundo proceso, el primero, x1 lo definimos como un proceso que tiene una cierta correlación con x2, como está escrito allí. En realidad con x2', pero bueno. Y esa variable z que aparece, este proceso z, representa la componente independiente de x1. O sea, la componente independiente, ahí va. Y esta es la componente no independiente. Entonces ahí están definidas las covarianzas. Y bueno, y lo que obtenemos es, de nuevo, que la varianza límite es finita y ciertas condiciones para que valga el teorema central del límite. O sea, para que la distribución límite del número de giros sea normal. Bueno, esos son los resultados. Ahora voy a hablar un poquito en los minutos que quedan sobre las pruebas. Claro, no quiero entrar en demasiado detalle, quiero dar una idea genérica de las herramientas que usamos. Y yo mejor. Entonces en realidad son dos, hay como que dos cosas. Está la fórmula de Rice, o de Katz-Rice, que nos permite calcular los momentos, el número de cruces, o en este caso el número de giros. Aquí las usamos para calcular la esperanza y la varianza.
Pero la misma herramienta, está un poco más sofisticada, pero la misma, permite también calcular la esperanza de otros momentos, de la asimetría, de la curtosis y los momentos de orden superior si uno quisiera y tiene la fuerza suficiente. ¿Tá? O sea, las cuentas se vuelven bastante más complejas, pero técnicamente, o por lo menos, digamos, en principio, las mismas fórmulas darían también los demás momentos. Y la segunda herramienta son las expansiones de Hermite, o de Wienerito, o caóticas. Hay tres nombres para lo mismo, ¿no? Expansiones de Hermite, o en el caos, siempre me olvido de cambiar, o de Wienerito. Son todos lo mismo, esencialmente. Y eso lo que permite es estudiar de una forma relativamente sencilla, que en un rato cuento, la distribución límite. Entonces la primera herramienta es hasta la varianza, y la segunda es sobre todo para la distribución límite, aunque también se puede usar para estudiar la varianza y la esperanza, pero no es lo típico. En el fondo, aunque son dos herramientas distintas, que la distingo y todo lo demás, en el fondo las dos parten de lo mismo. Parten de tener una representación integral del funcional a estudiar. ¿Tá? Entonces, nosotros queremos estudiar NW de t, ¿tá? Y bueno, la clave está en obtener una representación integral. Siempre tienen ese aspecto. ¿Tá? Hay un límite, y después son un integral, y aparecen cierta función del proceso. En este caso aparece una función de x2 de s, o sea, de la segunda coordenada, de la derivada de la segunda coordenada, x2' de s, y de la primera coordenada, x1 de s. Entonces, una integral de una función que involucra a esas tres cantidades, a esas tres variables. Las dos coordenadas del proceso y la derivada de la segunda coordenada. ¿tá? En este caso, ese límite se puede probar tanto de forma casi segura como en L2. Entonces, el límite en dos sentidos, casi seguro y en L2. ¿tá? Y fíjense que lo complicado que aparece allí, o lo más complicado, es que es esta indicatriz. La del indicatriz del intervalo menos delta, delta. Y delta tiende a 0. Entonces, 1 sobre 2 delta por esa indicatriz es una aproximación a la delta de Dirac. Entonces, formalmente, si uno planteara una integral formal, uno podría reemplazar ese límite en delta y la indicatriz en delta por la delta de Dirac. ¿no? Entonces uno podría poner, en vez de este límite en delta, en vez de la indicatriz, adentro de la integral, esto. ¿tá? Eso complica un poco. Bueno, un poco bastante, ¿tá? Pero hace, digo, es típico y es complicado. Hay que manejar la delta. Bueno, cuando uno pasa a la esperanza, entonces la fórmula de Rice es el primer renglón que está allí. Da una fórmula para el cálculo de la esperanza de NW que se lee así. La integral en 0t, 0t es el intervalo de observación en el tiempo, aparece la esperanza condicional de x2' con la indicatriz de x1 que sea mayor que 0, dado que x2 es igual a 0. Si ustedes se fijan aquí arriba, la condición esa x2 es igual a 0 es el límite de este límite de aquí. ¿tá? La indicatriz de menos delta, delta, lo que decía, converge a la delta Dirac, y por eso esa condición. Aparece la densidad también allí, de x2. Y bueno, y que el proceso sea gaussiano y estacionario, hace que uno pueda pasar de la primera línea a la segunda. Aquí uno usa la gaussianidad, ya lo usaba también para la fórmula de Rice, pero ahí aparece para el cálculo explícito, y también aparece la estacionariedad, que hace que la condición se vaya, hace que el integrando sea constante, o sea, simplifica un montón. Después hacen las cuentas, y ahí uno consigue que la esperanza vale eso. T grande debe ser T chica, ¿sí? Hay un error de tipeo ahí, T grande es T chica en realidad. Y ahí uno consigue la esperanza de una forma bastante rápida, bastante sencilla. Los cálculos de varianza son algo más complejos. Uno escribe la varianza como está hacia arriba, no la descompone, así,
a la varianza, y la fórmula de Rice, en otra versión, ¿no? La fórmula de Rice en realidad es una familia de fórmulas, otra versión de la fórmula de Rice, esta para el segundo momento factorial, da una fórmula integral para calcularlo. Entonces ahí queda, como ustedes ven, aparece una fórmula bastante más compleja, porque la esperanza condicional ahora tiene un montón de cosas. Aquí también tuve un problema de tipeo. Aquí esto en realidad es un T-S, T-S va allí. ¿Tá? No cambia gran cosa, pero estaba mal escrito. Y aparece entonces una integral, ahora ya un poco más compleja, y que típicamente es difícil de manipular, y es donde aparecen las condiciones sobre las covarianzas para que sea convergente. Ahí la notación E sub C es simplemente para abreviar, es la esperanza condicional de todo eso, a que la segunda coordenada sea 0 en los tiempos 0 y S. ¿Tá? Siempre estoy usando la estacionariedad, si no serían dos integrales, pero no importa, son detalles. En el cálculo de esa esperanza condicional que estaba arriba, nos aparece una cuenta, digamos, algo complicada, digamos, y ahí anoté simplemente como un detalle técnico, uno de los pocos que quise traer a cuento, que hay que calcular esperanza de ese tipo de variables, ¿sí? Aquí hay, acá, hay un producto de 4 variables que son normales, pero tienen dependencia entre ellas, y hay 2 indicatrices. Entonces calcular ese tipo de probabilidades es algo complejo, y ahí aparecen también las expansiones de Hermite. Esa cuenta la hicimos expandiendo la indicatriz en términos de polinomios de Hermite, usando la fórmula del diagrama, la fórmula de Meller para el cálculo de esperanza de productos de polinomios de Hermite. Eso en realidad daba una serie, y luego reconocimos las series y aparecieron las funciones arcoseno y la función 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado, digamos. Fue un punto interesante, digamos, donde en principio aparecían series, una expresión bastante más desagradable, pero al final aparecieron funciones cerradas, el arcoseno, esa raíz allí. Nos llamó bastante la atención de que se escribiera tan corto, tan compacto. Y luego hay que hacer las integrales, ¿no? No escribí nada sobre eso, pero digamos, para terminar el cálculo de la varianza hay que calcular esta integral. Y eso es tedioso, un poco largo, pero es un cálculo de una integral, digamos, nada muy raro. ¿Tá? Y del cálculo de esa integral aparece la fórmula explícita para la varianza límite, que queda también una integral bastante larga. Pasando al último punto, al punto de la expansión de Hermite, la idea es esta, es escribir al funcional que tenemos, que es el número de giros estandarizado, como una serie. Acá aparece la serie de unas ciertas variables, que acá están de forma explícita. ¿Tá? Eso aparece de hacer una expansión de Hermite a la delta, a las indicatrices y demás, y entonces lo que nos queda es que si agrupamos en Q, si ustedes se fijan es el grado total de estos polinomios, hay un producto de polinomios, Q es el grado total de esos polinomios. La idea es que si uno agrupa en Q, las variables que se obtienen le llamamos caóticas, ¿sí? Para cada Q fijo, tenemos un caos fijo. ¿Tá? Entonces, esas variables son variables que tienen propiedades muy buenas. Por ejemplo, para ya a partir del caos 2 son absolutamente continuas, tienen todos los momentos, hay un montón de propiedades. No importa mucho la fórmula, la fórmula es esa, no importa mucho. Lo importante es que al descomponer así, uno tiene propiedades interesantes y súper importantes, que, por ejemplo, las dos principales serían estas, de que si uno tiene un Q fijo, o sea, fija el grado de los polinomios que aparecen allí en esa expresión, ¿sí? Entonces, si uno toma una sucesión de variables con medida 0, con varianza 1, eso quiere decir estandarizadas, con grado fijo Q, ¿sí? Y lo que varía es T, entonces que converja a una normal es equivalente a que la esperanza de la variable a la cuarta potencia, converja a 3. Entonces eso cambia la convergencia de una sucesión de variables aleatorias
a la normal estándar por la convergencia del cuarto momento, de la esperanza de la variable de la 4. Típicamente, del siglo XIX o principios del XX, uno de los métodos más usados es el método de los momentos, para el cual uno tiene que calcular la esperanza de todos los momentos, o sea, la esperanza, perdón, de todas las potencias, no solo del cuarto, sino de todas las potencias, y probar que eso converge a la respectiva de la normal estándar. Así que aquí cambia una sucesión de convergencias por una sola. Entonces, eso da una simplificación enorme y es uno de los grandes puntos, digamos, por los cuales se usa esta teoría del caos. ¿Sí? Y la otra condición importante también es que cuando uno quiere, porque eso es para cada término, ¿no? El primero es para cada Q fijo aquí en esta expresión. Para cada Q fijo, conseguir un teorema central del límite es equivalente a conseguir una convergencia de una sucesión en R, ¿no? La sucesión de los momentos. ¿No? Entonces eso simplifica enormemente. Pero después tiene que juntar lo que era para cada Q fijo y traducirlo a la serie. Entonces otra propiedad importante de las variables caóticas es que cuando uno estudia la convergencia por separado, es gratis juntarla, es gratis conseguir la convergencia conjunta de esas variables. Entonces si uno estudia cada término Q, automáticamente tiene la convergencia de las sumas parciales desde 0 o 1 hasta Q grande fijo. ¿Tá? Entonces las pruebas de la convergencia a la normal se dividen en estas etapas. Probar que para cada Q fijo hay un teorema central del límite y eso se reemplaza por una convergencia numérica en R, ¿tá? De los momentos, del momento cuarto. Y después uno consigue gratis la convergencia de las sumas parciales. Tiene que probar aparte que la cola es despreciable. O sea, tiene que truncar esta serie y probar aparte que la cola es despreciable. ¿Tá? Bueno, eso es lo que quería decir. ¿Tá? Gracias. Y ahí está la bibliografía. La bibliografía minimal, digamos. Muchas gracias, Federico. Chichi. Bueno, muchas gracias, Federico, por tan linda exposición, tan detallada. Bueno, si hay preguntas, comentarios de cualquiera que esté interesado, por favor, háganla. Es el momento de hacerlo. Bueno, mientras se animan a hacer preguntas, bueno, primero quería agradecer a Federico por la excelente charla, muy didáctica, muy buena. Sé que hay mucho tecnicismo por detrás y habemos muchas personas que no somos del área. Y también en nombre de Tertuliano me dejó un mensaje, se tuvo que retirar, pidió disculpas y dejó una pregunta. Yo le dije como iba a quedar grabada, la iba a hacer. Me pidió que preguntara que si hay teoremas centrales del límite funcionales. Bueno, para el número de giros creo que no. Pero sí los hay para cantidades como es parecidas, digamos. Para el número de cruces, número de ceros, sí los hay. Por ejemplo, para el número de raíces de polinomios trigonométricos, ahí los hay. Pero para el número de giros, estoy casi seguro que no. Capaz que Chichi tiene en la cabeza alguno allí, pero no. No, yo pienso que yo no he visto. Pero digamos que se podría, digamos, estas herramientas permitirían con mayor trabajo conseguirlos. Una cosa que no dije, que aprovecho ahora para decirlo, es que en realidad el comentario de Buckley y Feldheim, que traía a cuento estas herramientas, hablaba también de teoremas no centrales, de conseguir teoremas no centrales. Eso quiere decir de límites que no sean normales, que no aparezca la dirección normal, sino otros. Eso también es otra cosa que está abierta y que sería interesante atacar. Que sería en el caso, por ejemplo, en que la varianza no creciera como t, sino como t cuadrado o como otra potencia.
y también con un proceso no gaussiano, pero bueno, por ahora es lo que hay. Quizás yo voy a hacer un comentario. Yo creo que estas teorías realmente, esta teoría ameritaría un estudio largo, profundo de no gaussianidad, es decir, de extensión a no gaussianidad. Federico tiene alguna experiencia con polinomios, con raíces de polinomios trigonométricos, en donde aunque se mantiene la gaussianidad, se van relajando ciertas condiciones. Hay gente que trabaja con este tipo de procesos, con este tipo de funcionales para procesos no gaussianos, pero realmente es un tour de force ir más allá de la gaussianidad. No sé qué piensa Federico. Sí, en general es bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo salir de la gaussianidad. O sea, yo ahora empiezo a trabajar en algo así, no en este caso, pero recién empiezo en realidad a trabajar fuera de la normalidad y tengo mucho para aprender, no puedo decir muchas cosas. Pero sí es algo súper interesante porque está siempre, digo, siempre asumís que es gaussiano, porque, bueno, es simplemente porque te da muchas herramientas. Bueno, Cristina, te dejo el testigo. Bueno, entonces vamos a agradecer a Federico una vez más. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes por invitarme y por la paciencia. No, imagínate. Voy a parar la grabación.